Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín y ya saben, nuevo mes, nueva serie. Y la serie de este mes se llama Elegirme sin explicarme, Choosing Myself Without Needing to Explain. Y quiero aclarar algo desde el principio. Esto no es sobre volverte fría o frío, no es sobre cerrarte, no es sobre dejar de hablar y no es sobre alejarte del mundo. Tampoco no es una defensa y no es una armadura. Es sobre dejar de traicionarte en nombre de ser entendido o entendida. Porque si somos honestos, gran parte de la vida se ha vivido desde ahí, desde la necesidad constante de explicarse, explicando lo que se siente, explicando lo que se decide, explicando lo que se calla, explicando lo que cambia dentro de ti, explicando incluso lo que duele nombrar. Como si cada emoción, cada reacción, cada límite, cada silencio, cada necesidad tuviera que pasar primero por una aprobación externa para poder existir sin culpa. Y ahí empieza el desgaste real, en todo lo que tienes que hacer para que eso que sientes sea aceptable para alguien más, para que no incomode, para que no genere conflicto, para que no te malinterpreten, para que no te abandonen. Así que el primer episodio de esta serie abre exactamente ahí, en el punto donde empieza todo ese movimiento interno. El episodio 1 se llama Dejar de explicarme para ser entendido. Porque ponte a pensar cuántas veces te has reducido para poder ser comprendido, cuántas veces has suavizado lo que sientes para no generar incomodidad, cuántas veces has agregado contexto tras contexto para que tu verdad sea aceptada. Y en este episodio vamos a entrar ahí, a cómo se aprende a explicarse, a qué parte de ti cree que necesita hacerlo, a qué miedo se activa cuando no lo haces. ¿Y a qué se siente empezar a soltar esa necesidad? Porque llega un punto en el que empiezas a ver que no necesitas ser perfectamente entendida o entendido para ser válido o válida. Y que explicarte demasiado no siempre acerca a las personas, a veces solo te aleja de ti. Ya sabes qué hacer, ponte cómodo, agarra tu cafecito, tu copa de vino o tu chelita bien fría y prepárate para chismear conmigo. Nadie nace explicándose, nadie nace dudando de su verdad. Eso no es algo con lo que venimos al mundo, eso es algo que se aprende. Y se aprende de formas muy sutiles, tan sutiles que al principio ni siquiera las reconocemos como heridas. Solo las vives, solo las absorbes y solo las repites. Se aprende cuando de niña o de niño tu emoción era demasiado para alguien más. Cuando llorabas y te decían que ya era suficiente. Cuando te enojabas y te decían que estabas exagerando. Cuando pedías atención y te decían que no era para tanto. Tu tristeza era drama, tal vez tu enojo era exageración, tu necesidad era mucho, tu sensibilidad era demasiado y tu silencio era problema. Y sin darte cuenta empezaste a recibir un mensaje muy claro aunque no lo hayan dicho directamente. Lo que eres naturalmente no encaja tal como es. Y ahí es donde algo dentro de ti empieza a cambiar. Y no de golpe, no de forma visible, sino poco a poco, en silencio, por adentro. Empiezas a observar, empiezas a medir, empiezas a ajustar, empiezas a pensar antes de sentir, empiezas a sentir antes de hablar, empiezas a hablar pero editándote. Y ahí nace algo muy profundo, algo que luego se vuelve automático, la necesidad de explicarte. Porque sin darte cuenta empiezas a creer que tu verdad no es suficiente por sí sola, que si no la explicas bien, si no la justificas, si no la suavizas y si no la acomodas, no va a ser aceptada. Y entonces haces algo que parece pequeño, pero cambia completamente la forma en la que te relacionas contigo mismo. Empiezas a traducirte. Traducir lo que sientes para que no incomode, traducir lo que necesitas para que no suene intenso, traducir lo que decides para que no genere conflicto, traducir lo que eres para que sea más fácil de recibir. Y sin darte cuenta dejas de vivir desde lo que sientes y empiezas a vivir desde cómo lo vas a justificar. Ya no es esto es lo que soy y se convierte en esto es lo que soy, pero espero que lo entiendas, espero que no te incomode, espero que no cambie cómo me ves. Y aquí es donde quiero que te detengas un segundo y te preguntes, ¿en qué momento empezó a ser más importante ser entendido que ser fiel a lo que sientes? Porque esa es la raíz, no es solo explicar, es aprender a dudar de ti antes de que alguien más lo haga. Y cuando eso vuelve cotidiano, ya no te das cuenta. Pero empiezas a vivir desde la anticipación del juicio, no desde tu verdad, sino desde la reacción que podría generar.
y eso desgasta algo muy profundo, y no solo tu voz, sino tu relación contigo mismo. Pero esto no siempre es obvio, no siempre se nota como algo grande o dramático, no siempre se siente como un quiebre. A veces se ve en lo pequeño, en lo que dices casi sin pensarlo porque ya se volvió automático. A veces se ve así, no estoy molesta, solo estoy cansada. Aunque por dentro sí hay molestia, aunque sí hay algo que te dolió, pero aprendiste que nombrarlo directamente puede ser demasiado para alguien más. También puedes decir, te explico para que no lo malinterpretes, como si tu verdad necesitara protección constante, como si existiera el riesgo permanente de lo que sientes no sea suficiente por sí solo. O a veces dices, no es por ti, es que yo soy así, como si tu forma de ser tuviera que venir con disculpas incorporadas. O tal vez dices, creo que me entendiste mal, aunque una parte de ti sabes que tal vez no es que te entendieron mal, sino que no te escucharon desde el lugar donde realmente estabas hablando. Y sin darte cuenta empiezas a vivir en ese espacio donde no solo hablas, te traduces mientras hablas. Y no solo expresas, te corriges en tiempo real. Y no solo te comunicas, te monitoreas. Y antes de hablar, ya estás pensando cómo vas a sonar. Mientras hablas, ya estás midiendo cómo te están recibiendo. Después de hablar, te quedas revisando cada palabra, cada tono, cada silencio, como si hubiera algo que pudieses haber dicho mejor para que todo fuera entendido correctamente. Y lo más pesado de todo esto es que se vuelve invisible para ti. Ya no lo cuestionas, solo lo haces, solo lo repites y solo lo vives. Y llega un punto donde incluso cuando te explicas bien, incluso cuando eliges cada palabra con cuidado, incluso cuando intentas ser lo más claro posible, no siempre te van a entender, no siempre te reciben como tú esperabas y no siempre te ven como tú estás mostrando. Pero bueno, ya te agotaste, ya dices demasiadas versiones de ti, ya suavizaste demasiado lo que sentías, ya ajustaste demasiado tu verdad para que encajara. Y lo más fuerte no es que no te entiendan, es que en el proceso de intentar ser entendido, te fuiste alejando de ti. Y algo muy importante, explicarte demasiado también es una forma de abandono. Y no siempre se siente hacia el inicio. No se siente como abandono porque estás ahí, estás presente, estás hablando, estás intentando, estás haciendo lo correcto. Estás dando contexto, estás aclarando, estás cuidando cómo lo dices para no herir, para no generar conflicto, para no perder a nadie en el proceso. Pero si lo miras más profundo, lo que estás haciendo es dejarte a ti para poder sostener la versión de ti que otros puedan aceptar. Y te abandonas cada vez que dudas de lo que sientes en el momento en que lo sientes. Cada vez que aparece una emoción y en lugar de confiar en ella, le interrogas primero. Cada vez que te preguntas si lo que estás sintiendo es válido antes de simplemente permitirte sentirlo. Y te abandonas cada vez que crees que tu verdad necesita permiso para existir. Como si primero tuviera que pasar por un filtro externo para poder ser real. Como si no bastara con que algo te duela, te incomode, te mueva o te cambie, sino que además tiene que ser aprobado, entendido o justificado. Y te abandonas cada vez que te reduces para que alguien más no se incomode contigo. Cuando suavizas el tono, cuando eliges palabras menos precisas para ser más aceptables. Cuando escondes la intensidad de lo que sientes para que no te vean como demasiado, como complicado o como difícil de entender o de sostener. Y lo más fuerte es que esto no se siente como una traición en el momento, se siente como madurez, se siente como comunicación, se siente como ser buena persona, como ser consciente de los demás, pero por dentro hay un desgaste que no siempre sabes nombrar. Es un desgaste silencioso, no hace ruido, no explota. No se ve desde afuera como algo evidente, pero se va acumulando en cada explicación innecesaria, en cada vez que te justificas antes de ser cuestionado, en cada vez que te corriges antes de ser escuchado, porque por afuera parece que estás siendo clara, parece que estás siendo responsable con lo que dices, parece que estás haciendo el esfuerzo de comunicarte bien, de no dejar malentendidos, de ser transparente, pero por dentro algo se va apagando en ese proceso. Por dentro te estás perdiendo un poco cada vez y te estás alejando de la versión de ti que simplemente siente sin negociar su sentir.
y te estás alejando de esa voz interna que no necesita permiso para existir. Y lo más duro de reconocer esto es darte cuenta de que no fue un evento, no fue una decisión consciente, fue un hábito, una forma de sobrevivir, una forma de ser aceptado, una forma de no perder conexiones importantes. Pero ahora, en este punto, ya no es solo supervivencia, ya es costumbre, ya es identidad, ya es automático, y tal vez por eso duele más cuando lo ves, porque no sabes exactamente cuándo empezaste a dejarte ir para poder explicarte mejor a los demás. Y llega un momento donde algo cambia, y no de forma explosiva, sino es como un cansancio interno que ya no puedes seguir ignorando. Como si algo dentro de ti te dijera hasta aquí, sin hacer ruido, pero con una claridad que no puedes deshacer. Y no porque dejes de sentir, porque eso no se apaga, y no porque te vuelvas fría o frío, porque no te importe, no porque ya no quieras conectar. Sigues sintiendo igual, tal vez incluso un poquito más profundo, y sigues percibiendo todo, sigues leyendo a las personas, sigues cuidando del tono, sigues midiendo el impacto de lo que dices, pero algo fundamental cambia. Sino porque dejas de negociar lo que sientes, y eso es lo que transforma todo, porque ya no entras en conversación con tu propia emoción como si fuera algo que necesita ser aprobado, ya no la llevas a juicio antes de expresarla, y ya no intentas reducirla para que encaje mejor en la boca de alguien más, sino empiezas a verla por lo que es, sin traducirla inmediatamente en algo más aceptable. Y en ese punto empiezas a notar algo que antes pasaba, desapercibido tal vez, porque estabas demasiado ocupado explicándote. Empiezas a ver el patrón, empiezas a darte cuenta de que entre más explicas, menos te respetas. Y no porque explicar sea malo en sí, sino porque muchas veces lo que estás haciendo no es comunicar, es suplicar entendimiento. Es intentar convencer a alguien de tu experiencia interna como si no fuera suficiente por sí misma. Y entre más justificas, más dudas de ti. Porque cada justificación abre una pequeña puerta a la pregunta, ¿está bien lo que siento o debería cambiarlo para que sea aceptable? Y sin darte cuenta, empiezas a ceder tu propia autoridad interna y ya no confías en tu primera lectura a las cosas. Necesitas una segunda opinión y luego otra y luego otra. Y entre más intentas ser entendido, más te abandonas a ti mismo, porque empiezas a moverte lejos de tu centro para acercarte a la comprensión del otro. Empiezas a ajustar la intensidad, la forma, el ritmo de lo que eres para que alguien más no se pierda contigo, mientras tú te estás perdiendo de ti. Y cuando lo ves así, sin distracción, sin justificarlo, sin romantizarlo, aparece algo incómodo, algo que no siempre quieres aceptar porque cambia la forma en la que te relacionas con todo, que tal vez no se trata de explicar mejor, que tal vez no se trata de encontrar las palabras perfectas, que tal vez no se trata de hacerlo más claro, más suave, más entendible, sino de algo mucho más directo y mucho más fácil de sostener. Y quien quiere entenderte, lo hace, y quien no, simplemente no importa cuánto expliques y no importa cuánto ajustes, no importa cuántas veces lo repitas desde diferentes ángulos, con diferentes tonos, con diferentes versiones de ti, porque la comprensión real no nace de la explicación perfecta. Nace de la disposición de la otra persona a verte sin pedirte que te reduzcas. Y cuando eso se vuelve claro, algo dentro de ti ya no puede seguir igual, porque dejas de perseguir entendimiento a costo de ti mismo. Y empiezas lentamente a regresar a algo más honesto, aunque al principio pueda ser incómodo. Vuelves a ti. Este mes no es sobre endurecerte, no es sobre volverte distante, no es sobre dejar de sentir o cerrar tu corazón. Este mes es sobre algo mucho más íntimo, mucho más real, mucho más honesto contigo mismo. Volver a ti. Volver a ti no es un concepto bonito, es un proceso que puede ser incómodo, porque es mirarte sin las capas que te pusiste para ser aceptado. Es empezar a notar cuántas veces te fuiste alejando de lo que sentías para poder explicarlo mejor a alguien más, y aún así decidí regresar. Volver a confiar en lo que sientes, incluso cuando no puedes explicarlo perfectamente, incluso cuando no encajan las palabras fáciles, incluso cuando alguien más no lo entiende de inmediato. Es dejar de tratar tu emoción como algo que necesita defensa constante. Volver a sostener tus decisiones sin traducirlas, sin justificar cada paso, sin anticipar la pregunta que nadie ha hecho todavía, sin construir un discurso completo alrededor de lo que ya sabes internamente que es verdad para ti. Y es volver a hablar sin anticipar reacciones, sin ensayar en tu mente cómo vas a caer lo que va a decir, sin editarte antes de tiempo para evitar incomodidades que ni siquiera han ocurrido. Es permitirte existir en la conversación sin desaparecer en ella, volver a elegirte sin pedir permiso emocional,
sin esperar que alguien valide primero lo que ya sientes claro por dentro, sin posponerte hasta que todos estén cómodos contigo, sin ponerte al final de tu propia lista de prioridades internas, porque tú no necesitas ser perfectamente entendido para ser válido, y no necesitas que cada emoción tuya sea completamente digerible para otros. No necesitas que tu verdad venga acompañada de una explicación impecable para existir con legitimidad. Porque dejar de explicarme para ser entendido es donde empezamos a ver cuántas veces hemos confundido explicar con sobrevivir emocionalmente. ¿Cuántas veces hemos creído que si no nos explicamos bien, entonces no vamos a ser válidos, entendidos o aceptados? Y tu verdad no necesita ser perfectamente explicada para ser real, ni necesita ser perfectamente entendida para ser válida. Esto es un proceso y vas a notar que quieres explicarte otra vez. Vas a querer suavizarte, vas a querer aclarar y vas a querer convencer. Y aquí es donde haces algo nuevo, respiras y te detienes. Y no necesitas llenar el silencio, no necesitas controlar la interpretación y no necesitas cerrar todas las puertas de malentendido. Solo necesitas ser honesto contigo. Y como siempre les quiero recomendar un libro que se llama Eres un chingón, de Jen Sincero, y es un libro de desarrollo personal que te invita a dejar de vivir desde la duda, el miedo y la necesidad de aprobación y empezar a confiar más en ti. El libro habla de cómo muchas veces nos limitamos por creencias internas como yo no soy suficiente o tengo que explicarme para ser aceptado, y cómo esas ideas nos hacen sobrepensar, justificarnos y traicionarnos sin darnos cuenta. Y a lo largo del libro, la autora te empuja a reconocer tu valor sin depender de la validación externa, a soltar el hábito de sobreexplicarte y a empezar a tomar decisiones desde lo que realmente sientes, no desde lo que otros esperan de ti. Este libro es un recordatorio de dejar de pedir permiso para ser tú y empezar a vivir con más confianza, autenticidad y alineación contigo mismo, así que te lo recomiendo. Así que esta es la invitación a dejar de explicarte cuando ya sabes lo que sientes, a dejar de justificar decisiones que nacen desde tu verdad, a dejar de reducirte para que otros se sientan cómodos y empezar a vivir desde un lugar donde no todo necesita traducción, porque no todo lo que eres tiene que ser entendido para ser válido, no todo lo que sientes tiene que ser aprobado para ser real, y no todo lo que decides tiene que ser explicado para ser respetado. Y aunque por mucho tiempo te hicieron creer que sí, que si no lo explicas bien, no cuenta, que si no lo haces entendible no vale y que si no lo justificas entonces está mal, aquí estás hoy rompiendo con eso, rompiendo con la necesidad de ser perfectamente entendido para poder existir en paz contigo mismo, porque llega un punto en la vida en el que ya no quieres seguir perdiéndote solo para ser aceptado, ya no quieres seguir traduciéndote hasta que tu voz ya no suene como tú y ya no quieres seguir suavizándote hasta volverte irreconocible para ti mismo. Y en ese momento silencioso es en el que decides no explicarte otra vez y es el inicio de algo muy grande. No afuera, sino adentro, el inicio de volver a ti, de confiar en ti sin testigos, de sostenerte sin audiencia y de elegirte incluso cuando nadie aplaude, porque al final la libertad no se ve como tener todas las respuestas, la libertad se ve como dejar de necesitar explicarlas todas. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de explicarte, detente un segundo, respira y pregúntate, ¿estoy comunicando o me estoy abandonando para ser entendido? Porque ahí está la diferencia más importante de tu vida, entre explicarte para sobrevivir o sostenerte para vivir. Y en esa diferencia empieza tu regreso a ti. Y tu vida no necesita ser un argumento, no necesita ser una defensa y no necesita ser una explicación constante. Tu vida necesita ser vivida desde ti, sin traducción, sin permiso y sin abandono. Tu vida no es un argumento, tu vida es tuya. En la descripción de este episodio encontrarás el enlace de Amazon con la lista completa de los libros mencionados en No Me Callo, I Won't Stay Quiet, desde el primer episodio hasta el de hoy, y no olvides que cada viernes hay un nuevo episodio esperándote. El próximo episodio es uno de los más importantes de esta serie y se llama Decir no sin culpa, porque decir no para muchas personas no se siente como una decisión, se siente como un riesgo, se siente como fallarle a alguien, se siente como ser egoísta, se siente como perder amor, se siente como incomodar y sin darte cuenta empezaste a asociar el no con culpa, como si poner un límite significara que estás haciendo algo mal, como si elegirte a ti automáticamente significara decepcionar a alguien más. Así que en este próximo episodio vamos a entrar justo ahí, en ese lugar donde dices sí cuando en realidad querías decir no,
En ese lugar donde te explicas demasiado para justificar un límite que ni siquiera debería necesitar explicación. En ese lugar donde terminas cargando ansiedad después de haberte elegido, solo porque te enseñaron que poner límites tiene un costo emocional. Y vamos a hablar de algo que puede cambiar mucho la forma en la que te relacionas contigo y con los demás, que un no completo no necesita una historia larga detrás, no necesita defensa, no necesita justificación excesiva, solo necesita verdad, porque decir no no te hace mala persona, no necesitas explicar tu límite para que sea válido. Y la culpa que aparece después de poner un límite no siempre significa que hiciste algo mal. A veces solo significa que estás rompiendo un patrón viejo. Así que en el próximo episodio te voy a invitar a algo muy simple, pero muy poderoso. A practicar un no sin explicación innecesaria. A sostener la incomodidad sin abandonarte. A quedarte contigo aunque alguien más no lo entienda de inmediato. Porque aprender a decir no sin culpa no es volverte duro, es volverte honesto contigo mismo. Estabas escuchando No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín. Hasta la próxima.